Bueno, a ver, ya entró Cristian, ¿ya están todos? Buenísimo, arrancamos. ¿Sí? Bueno, a ver, en este módulo 4, ¿sí? Vamos a ver los movimientos de rotación, ¿de acuerdo? Que en realidad son movimientos que podemos comparar, o sea, tienen una analogía, digamos, con respecto a las fórmulas de los movimientos lineales, podemos decir, ¿sí? Que estuvimos viendo en los módulos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Ya van a ver, que no es tan complicado como parece. Acá puse una breve reseña de lo que es el movimiento de rotación. Vamos a ver, supongamos que el objeto que gira sobre sí mismo, ¿cómo describiríamos su posición o movimiento de rotación? Bueno, acá tiene que ver, ya entramos a interpretar qué son los ángulos, ¿sí? O sea, cómo se desplaza y cómo barre un movimiento, un ángulo, ¿sí? Ya que se mueve, por lo general estos movimientos de rotación se mueven con respecto a un eje. La manera más fácil de describir su posición en ese movimiento de rotación es describirlo su orientación con respecto a alguna dirección o referencia fija. Nosotros, por lo general, nos movemos en sentido, o nuestro punto de referencia sería mover los ángulos en sentido antihorario. Entonces, podemos utilizar un ángulo medido a partir de una dirección de referencia o una medida de posición, rotación o posición angular. Nosotros en estos movimientos de rotación, ¿sí? Eh, Ay, perdón, no sé qué dice. En el movimiento de rotación nosotros vamos a usar el sistema radial, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si hablé un poco con eso. Sí, estuvimos viendo algo del sistema radial cuando vimos el módulo 1, movimiento de movimiento circular uniforme. El sistema radial, ¿cómo funciona? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el sistema radial de medición angular? Que se mide en radianes. Pero, ¿qué serían estos? O sea, exactamente, ¿qué serían? ¿Alguien sabe qué sería, por ejemplo, un radián? ¿Cuál sería la referencia? Si alguien tiene alguna idea, ¿qué podría ser? O sea, hay una diferencia, o sea, podemos compararlo con el sistema sexagesimal que se mide en grados, ¿sí? En el sistema radial siempre, obviamente, tenemos una comparación eh, para poder resolver algunas cosas, siempre tenemos que llevar a una comparación, una equivalencia, ¿sí? Con el sistema sexagesimal, pero ¿qué sería un radián en el sistema radial? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre algo? En realidad, el sistema radial es el que usamos en el Sistema Internacional de Medidas para medir ángulos, pero fíjense que acá o sea, el sistema radial mide. Fíjense en que acá yo tengo una distancia de radio, ¿sí? R, ¿sí? Un radián, perdón, sería la distancia del radio, pero si esta distancia, ¿sí? Que yo tengo acá como el valor del radio en distancia, si yo lo pegase en el borde, por ejemplo, de un círculo, ¿sí? Por ejemplo, si la distancia S que tengo acá, distancia de arco, ojo con esto, distancia de arco, es igual a la distancia del radio, eso sería un radián, ¿sí? No sé si me explico con esto. O sea, si yo tengo un radián, ¿sí? Sería básicamente de medir el radio, ¿sí? Del círculo, ¿sí? O sea, el radio, o sea, la mitad del diámetro, el radio desde el centro hasta un punto, ¿sí? De cualquier círculo, ¿sí? Un radián sería de esta distancia ponerla en un contorno de la figura o del círculo, y si eso es la misma distancia que tiene en este arco que el radio, esta distancia sería un radián, ¿sí? Ese ángulo, ¿sí? Que está formado por una distancia de arco igual al radio sería un radián. Por ahí nosotros la equivalencia que nosotros hacemos con el sistema sexagesimal es que, por ejemplo, 180 grados, que nosotros sabemos que es un ángulo plano, pero 180 grados, ¿sí? Sería lo mismo en el sistema radial equivalente a pi, ¿sí? A 3,14. Fíjense que si yo pego la cantidad de veces el radio, acá tendría como pegar un radio acá, otro radio aquí, y me queda un poco más. Fíjense que
más o menos aproximadamente corresponde a la distancia que tiene de arco según pi. Pi es 3,14 radianes. Entonces, fíjense que, no sé si me explico con esto, ¿qué quiere decir el sistema radial con el sistema sexagesimal? Que hay una comparación, ¿de acuerdo? Eh, Fíjense que eso más o menos sería, volviendo al tema de lo que es el sistema radial, y vamos a ver, vamos a empezar a ver qué son las cosas. Nosotros, por ejemplo, en los movimientos lineales, nosotros hablamos de distancias, ¿sí? En metros. Por ejemplo, si por ejemplo, un cuerpo recorre, no sé, 100 metros, eso sería un desplazamiento lineal, pero un desplazamiento angular, ¿sí? Básicamente sería el ángulo, ¿sí? Barrido. Fíjense que acá yo tengo que el desplazamiento angular, yo lo llamo y lo represento con tita. Y fíjense que acá, eh, por ejemplo, tengo es el desplazamiento de arco, ¿sí? La variación del desplazamiento de arco, o sea, acá sería la distancia de arco, por sobre el radio, ¿sí? Por sobre el valor del radio. Acá, fíjense que dice, bueno, I. En realidad, I sería como la partícula de que estoy estudiando, o sea, es el punto, ¿sí? Que estoy estudiando. Eso sería el desplazamiento angular. Básicamente, el desplazamiento del ángulo, ¿sí? La variación del desplazamiento del ángulo, que es la distancia de arco sobre el radio, lo que me da a mí el radian, ¿sí? O sea que acá, ¿qué voy a obtener como unidad de medida? Radianes, ¿sí? ¿Qué le ponemos? Rad. ¿De acuerdo? Eso sería la unidad de medida. Por lo general, en los libros hay veces que los radianes no lo ponen que son radianes, porque lo consideran adimensional, pero bueno, es una unidad de medida. La velocidad angular. Nosotros, a ver, para compararlo con la velocidad en lo que es lineal, nosotros, por ejemplo, recorre, ¿qué era la velocidad linealmente? Era que distancia sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, la distancia sobre tiempo era lo que nosotros conocemos como velocidad lineal. La velocidad angular es exactamente lo mismo, pero no hablamos de distancia, sino hablamos de ángulos, ¿sí? O sea, es la magnitud que caracteriza en la rapidez que varía un ángulo barrido, ¿sí? Por una línea que une la partícula con el radio y que gira en el centro de rotación. Pero acá me faltó poner es la rapidez con la que varía un ángulo en relación al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dijimos que linealmente, si yo voy de aquí hasta la esquina a una determinada distancia, es una determinada distancia, por ejemplo, no sé, 50 metros en 5 segundos, yo voy a tener una velocidad lineal. Pero angular, ¿cómo sería? Es la rapidez con la que barra un ángulo en relación al tiempo. O sea, si pasa de, por ejemplo, cero, si pasa de, por ejemplo, 0 radianes a pi en 2 segundos, yo tengo acá una velocidad angular, ¿sí? O sea, ha pasado de aquí, ha barrido este ángulo a una velocidad, no sé, en un tiempo de 2 segundos, yo voy a tener aquí, ¿qué cosa? Una velocidad de qué? De pi, o sea, de 2 pi sobre 2 radianes por segundo, ¿sí? Porque si acá hice 2 segundos, pi sobre 2, o sea, eh, tendría que dividir. Entonces, es la variación del ángulo en relación al tiempo, ¿sí? Básicamente eso sería la velocidad angular. ¿Tiene sentido? Eh, la aceleración. ¿Qué sería ya la aceleración? Bueno, nosotros linealmente sabemos que es la variación de velocidad sobre el tiempo. Acá es exactamente lo mismo, pero es la variación de velocidad angular en relación al tiempo. O sea, que tan rápido cambia con respecto al tiempo la velocidad en la que recorre un ángulo. ¿Sí? Ojo, acá puedo hablar de que no estoy hablando simplemente de que puede de aquí pasar acá, sino que incluso puede dar varias vueltas, ¿sí? En determinado tiempo. Entonces, eso sí, me interesaría aquí que puedan apreciar la diferencia entre la aceleración angular y la aceleración lineal, que es básicamente lo mismo, pero no estamos hablando de velocidad lineal, sino velocidad angular, ¿sí?
Y fíjense en la analogía de fórmulas, o sea, cuando hablo de analogía quiero decir la comparación. Fíjense, acá tengo la dinámica lineal, nosotros usamos las mismas fórmulas. Fíjense en que se acuerdan la fórmula para calcular velocidad final. La fórmula que usamos para calcular velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, en la dinámica rotacional es exactamente lo mismo. Tengo velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por tiempo. ¿Sí? Pueden notar esta, que son lo mismo, pero con jugadores diferentes. Acá los jugadores son de la dinámica rotacional. ¿Sí? Fíjense en acá la de posición, ¿se acuerdan? Posición final era igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Acá lo mismo pasa con la dinámica rotacional, ¿sí? O sea, es la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por tiempo cuadrado. Fíjense en que las otras fórmulas son las mismas. ¿Se acuerdan esto de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2a por la distancia? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Y esas son las fórmulas que vamos a usar, por lo menos en lo que son eh, la dinámica rotacional. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, tienen alguna consulta, algo que no hayan entendido, que lo pueda volver a explicar. A No, ver, profe. ¿vamos bien hasta acá? O capaz que lo entendamos mejor con los ejemplos. No sé si vamos para ahí. A ver, no sé si van surgiendo dudas. Si cualquier cosa me avisan, lo vuelvo a explicar de nuevo. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, y este es el punto uno del práctico, si no me equivoco. Un disco gira con una aceleración constante a 2 radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? O sea, ojo, me olvidé de decirles. Ya saben, el desplazamiento angular, o sea, es el ángulo. Se mide en radianes. ¿Sí? La velocidad angular, ¿cuál sería su unidad? Si estamos hablando que es el desplazamiento angular por tiempo, o sea, ya saben que el desplazamiento es radianes, y sobre tiempo, o sea, sobre segundos, esa sería la velocidad angular. Y si estamos hablando de aceleración angular, la unidad de esto sería igual a qué. Si estamos hablando de la variación de velocidad angular, o sea, ¿qué quiere decir esto? Ya saben que cuando hablo de variación, o sea, cuando tengo acá delta, fíjense en que acá sería velocidad final menos lo inicial. O sea, esto es lo mismo. A ver, perdón. No sé si puedo volver. Ahí está. Esto es lo mismo que yo diga lo siguiente. Velocidad angular final menos, voy a copiar acá esto, menos inicial, ¿sí? Y bueno, obviamente la variación del tiempo es nada más que el tiempo. ¿Y esto qué me va a quedar? Si acá yo tengo radianes por segundo, ¿sí? Que me va a quedar arriba, radianes por segundo sobre segundo, esto me va a quedar radianes por segundo al cuadrado, ¿sí? Fíjense en que son, o sea, en vez de tener metros por segundo, que tengo radianes por segundo, ¿sí? En vez de tener metros por segundo cuadrado, en la aceleración tengo radianes por segundo cuadrado, ¿sí? Nada más que acá ya no estamos hablando de distancias lineales, ya saben, estamos hablando de, por decirlo así, no, está mal decir distancia angular, pero estamos hablando de ángulos barridos, ¿sí? Ángulos, el desplazamiento angular. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Un disco gira con una aceleración constante, o sea, acá tengo la aceleración, que en realidad no es A, es alfa, ¿sí? Eh, igual a 2 radianes por segundo cuadrado, dice, si el disco parte de reposo, dice, ¿cuántas revoluciones dará en 10 segundos? ¿Sí? O sea, acá me interesan, me dice, ¿cuántas vueltas dará en 10 segundos? O sea, me interesa la posición, ¿sí? Porque estoy hablando de si cuántas vueltas dio, cuántos ángulos barrió,
o qué cantidad de, cuál sería el desplazamiento de angular que hizo en 10 segundos. Entonces, ¿qué hago? Voy a la fórmula de desplazamiento angular, ¿sí? ¿Se acuerdan la fórmula de posición final? Si yo tengo aceleración, esa que dice x final igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa fórmula de posición final? Bueno, lo mismo voy a usar, pero con la fórmula, con los jugadores de la dinámica rotacional, que es posición angular final igual a la posición angular inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Entonces, voy a usar, yo creo que tengo la fórmula por acá, acá tengo las fórmulas, para no estar poniendo, porque tengo que buscar letra, tengo que buscar pi y alfa por uno, me voy a demorar un montón. Directamente tengo las fórmulas acá, esta sería mi fórmula, ¿sí? ¿Y qué voy a reemplazar? Fíjense, acá tengo posición angular inicial, o sea, si parte de reposo, quiere decir que posición angular inicial no tengo. Y si parte de reposo, también quiere decir que velocidad inicial, porque acá es velocidad inicial, velocidad angular inicial por tiempo, velocidad inicial tampoco tengo, o sea, que es cero, cero por tiempo, esto me queda así. Entonces, ¿qué me quedaría únicamente? Me queda un medio de ¿quién? De la aceleración por aceleración angular por tiempo cuadrado. Eso me daría la posición final, pero eso me daría la posición final eh, en radianes. O sea, ¿qué dato tengo? Que la aceleración es 2 radianes por segundo y el tiempo es de 10 segundos. Y la velocidad inicial es cero. Así que vamos a ver qué es lo que tengo. Reemplazo acá. Voy a borrar esto. Reemplazo la aceleración que dijimos que era de 2, o sea que es un medio por 2 radianes por segundo cuadrado, ¿sí? Y por el tiempo al cuadrado, perdón, que es 2 sobre el segundo cuadrado. Y acá me queda por el tiempo, que el tiempo es de 10 segundos. ¿Sí? Fíjense que es como los mismos ejercicios que vimos en los primeros módulos, pero con jugadores eh, de rotación. Fíjense. A ver qué me queda. La posición inicial sería igual a que, ¿tienen calculadora en mano? A ver si me van tirando los datos. Tengo un medio que es 0,5 por 2 y por 10 al cuadrado que es 100. O sea que me quedaría, ¿cuánto? Ah, me quedaría 100. Perdón. Bien. Exactamente, perdón. Entonces me quedaría 100. ¿Qué unidades me quedaría acá? Fíjense que acá tengo segundo cuadrado, ¿sí? Este cuadrado se va con el cuadrado de aquí, con los segundos cuadrados de acá, y solamente me quedaría radianes, ¿sí? O sea que es el desplazamiento. 100 radianes es la posición que tuvo, o sea, la posición angular que tiene luego de pasado los 10 segundos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en 10 segundos ha dado vueltas, ¿sí? En la cantidad de ángulos, por ejemplo, de 100 radianes. O sea, si yo cuento, eh, ya saben que un radián era una distancia de arco igual al radio, o sea, son 100 veces el radio a la vuelta, y esto da varios giros. Pero entonces, ¿cómo puedo saber cuántas revoluciones da? Y acá tengo que hacer una comparación. Por ejemplo, yo sé que una revolución, ¿sí? Una revolución es igual, o sea, una revolución es igual a una vuelta, que es lo mismo, y esto es igual en el sistema, a ver, en el sistema sexagesimal serían, una vuelta sería 360 grados, ¿verdad? Entonces tengo 360 grados, y en el sistema radial, una vuelta era 2pi, ¿sí? A ver si tengo acá para poner. Déjame un segundo. En el sistema radial era 2pi. Vamos a ver si puedo insertar. ¿Dónde tengo? Acá. Vamos a insertar. Pero justo tengo la barrita de zoom, por eso tengo que correr.
Vamos a insertar acá, no sé si tengo pi, no tengo pi. Solo tenía acá a mano para copiar y pegar directamente y vamos a ver acá. Entonces tengo, yo sé que una revolución, y esto es súper importante, esto me gustaría que lo tengan ahí en sus carpetas, yo sé que una revolución es igual a una vuelta, o sea, es lo mismo que 360 grados, y esto es a la vez igual a 2pi. Y esto es 2pi, obviamente, radianes, ¿sí? Esto sería la equivalencia de lo radial. Entonces, ¿cómo convierto yo en estos 100 radianes, ¿sí? ¿Cómo lo convierto a revoluciones o a vueltas? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, esto yo lo voy a pegar, lo voy a copiar acá, lo voy a pegar acá abajo, y voy a hacer lo siguiente. O sea, yo sé que pi radianes, o sea que acá yo lo que tengo que formar es un factor de conversión, ¿sí? ¿Y cómo hago un factor de conversión? ¿Se acuerdan que si yo necesitaba, y esto aplica para todo, ¿no? A ver, tengo que insertar, voy acá a la ecuación, y voy a hacer lo siguiente. Tengo, yo lo que necesito, lo que deseo obtener, por ejemplo, son revoluciones. Yo sé que una revolución, ¿sí? Era equivalente a mi factor de conversión. Ya saben que es lo mismo sobre lo mismo. O sea, una Sí, revolución era sobre 2pi, ¿sí? 2pi radial. Exactamente, 2pi es lo que yo deseo obtener, o cancelar, perdón. Entonces tengo 2pi radianes, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Cancelo radianes, ¿sí? Simplifico los radianes, radianes se van con radianes, y me quedaría Ujú. simplemente 100, Revolución. exactamente. Esto se va con esto, y me quedaría simplemente 100, revolución 100 por 1, 100 dividido en 2pi. ¿Qué me queda eso? 15,9 Bien, perfecto. Esto me va a quedar 15,9 y ya no voy a tener radianes, sino voy a tener revoluciones. revoluciones. Y eso sería todo. O sea, no es tan complicado, capaz que yo por ahí me complico tratando de explicar, es complicadísimo por Word a veces, cuando no pensaba que tenía el pi por ahí y no lo tenía, así que bueno, me demora un poco. Pero fíjense en que acá es, o sea, lo que yo deseo, ya saben, siempre que forman un factor de conversión, eh, tiene que ser equivalente. Entonces acá esto se va con esto, ¿sí? Y solamente me quedan revoluciones. ¿Alguna duda con esto? Hasta ahora, No. ¿vamos bien? ¿Seguros Ujú. todos? Bueno, voy a poner esto por acá, voy a correr la barra y vamos a seguir haciendo, resolviendo. A ver a dónde llegamos. Dice, un disco parte de reposo, gira con una aceleración angular constante de 3 radianes por segundo, ¿sí? Me pregunta, ¿cuántas revoluciones dará en 11 segundos? ¿Sí? ¿Y cuál será la velocidad angular del disco a los 15 minutos? ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cuántas revoluciones dará en 11 segundos? Bueno, vamos a ver qué dato tengo. La aceleración de 3 radianes por segundo cuadrado, ¿sí? Tengo que el tiempo es de 11 segundos para el apartado A y la velocidad angular e inicial, porque si parte del reposo, la velocidad angular inicial es cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que en el anterior, eh, tengo que calcular la posición final, ¿sí? La posición angular final del disco a los 11 segundos. Entonces, bueno, acá voy a poner esto, voy a copiar acá para que se ponga en el medio y reemplazo. Posición angular inicial no tengo, velocidad inicial no tengo, se me va todo este término, estos dos términos, me queda de nuevo un medio de la aceleración por tiempo cuadrado, reemplazo, y acá quiero que ya vamos calculando un poco más rápido. A ver, Sí. necesito, la aceleración era de 3 radianes por Sobre segundos cuadrados. segundo cuadrado y por el tiempo que era 11. 11 segundos. A ver qué me queda. 11 segundos. Y esto va entre paréntesis. ¿Sí? ¿Y qué me queda la posición angular final?
181,5 puede ser. Puede ser, tengo 0,5 por 3 y por 11, entre paréntesis al cuadrado, te queda 185. 181,5. 81,5. Y esto me va a quedar en radianes, ¿sí? En radianes. ¿Cómo lo paso ahora a vueltas? ¿Revoluciones me pedía? Sí. Sí. A ver cuántas revoluciones dará en 11 segundos. Bueno, fácil. Acá, ¿qué tengo que hacer? Multiplico por quién. Por una revolución. Exactamente, por las revoluciones y sobre los 2pi. 2pi radiales. A ver, yo voy a copiar acá esta parte. A ver qué me queda. O sea, se van radianes con radianes, porque estos son radianes, ¿sí? Y me queda 181 por 1, 181,5 dividido en 2pi. ¿Qué me va a quedar? Ya saben que estos radianes se van con estos. Obviamente que si me piden vueltas, revoluciones, ya saben, es lo mismo. A ver, ¿ya lo tiene? 28,8 revoluciones. Bien, perfecto. 28,8 revoluciones. 28,8 vueltas, ¿sí? Dio en 11 segundos con esta aceleración de 3 radianes por, sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos perfecto. Eso sería, ese es el valor. ¿Puede explicar uno de velocidad angular media, porfa? Ah, bien, vamos para ahí. Por ejemplo, esto de aceleración. ¿Cuál es la aceleración angular de una polea? Es el cabo de 5 minutos alcanzó eso, ¿lo entiendan? Esta parte. Yo acá lo calculé, creo que ya lo tenía hecho. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración angular de una polea? Es el cabo de 5 minutos alcanzó una velocidad angular de 50 radianes. O sea, ya saben que, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad angular de una pelota? Es el cabo alcanzó una velocidad angular de... Bueno, ¿qué tengo que hacer? La aceleración era ¿qué? La aceleración ya saben que era el diferencial, ¿sí? De la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. O sea que acá, como si aparentemente parte de reposo, porque es el único dato que tengo, o sea, velocidad inicial 0, y la velocidad final alcanza hasta 50 radianes por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 50 radianes por segundo, que es la velocidad final, menos la inicial que es 0, simplemente 50 radianes por segundo, sobre el tiempo, ¿sí? Que son 5 minutos, pero ya saben que no puedo reemplazar 5 minutos, tengo que pasarlo sí o sí a segundos. O sea, 5 por 60 segundos, me queda 300 segundos, ¿sí? Entonces tengo 50 radianes por segundo sobre 300, esto me da una aceleración de 0,16 radianes por segundo cuadrado. No sé si les quedó así a ustedes. O no sé si no entendían de dónde salía la fórmula de aceleración. Porque por la fórmula de aceleración, o sea, nosotros en la aceleración tenemos que era que, ¿se acuerdan que era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo? Bueno, acá no tengo velocidad, simplemente voy a usar velocidad angular inicial y menos final, final menos inicial, perdón. Me quedaría así. Final menos inicial, todo esto sobre el tiempo, ¿sí? Eso es lo que me da la aceleración angular, ¿sí? La aceleración angular, velocidad final, menos velocidad angular inicial, todo sobre tiempo, y bueno, eso es lo que reemplacé acá para calcular la aceleración, que me queda 0,16 radianes por segundo cuadrado. En este punto, en el que me decía, no me acuerdo, me decía que determina la velocidad angular media. En realidad este apartado está mal, porque acá dice determinar la velocidad angular media. Tengo las dos velocidades, sí, y tengo transcurrido el tiempo.
En realidad acá tendría que ser determinar la aceleración, ¿sí? Porque para calcular la velocidad angular media, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para calcular una velocidad angular teniendo dos velocidades, ¿qué hago? La sumo y luego la divido por dos. Si tengo dos datos, si tengo tres, la divido por tres. Eso se calcula una media. Si el problema este es realmente así, esto ya estaba hecho, la verdad que acá me parece que es aceleración. Y es exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Usamos la fórmula de aceleración, que tengo que experimento un movimiento circular sabiendo que la velocidad angular inicial era de 40 radianes por segundo y que transcurrido los 20 segundos ha alcanzado una velocidad angular de 110 radianes por segundo. Entonces, ¿qué debería hacer? A ver si tengo la fórmula acá de aceleración. Sí. Para directamente copiar. Esta sería la fórmula de este punto. Antes que se me termine el tiempo, variación de velocidad. Acá tengo final. Final menos velocidad inicial. A ver si puedo copiar. Aquí me quedaría inicial, ¿sí? Sobre la variación del tiempo. Y esto me quedaría la aceleración angular media, que en realidad es la aceleración, ¿sí? ¿De quién? De los 40, a ver, pasa de 40 que es lo inicial, transcurrido alcanza los 110. Entonces, ¿qué sería? 110 radianes por segundo, ¿sí? Menos los 40 radianes por segundo, sobre un tiempo de 20 segundos. O sea, el tiempo que pasó en cambiar una velocidad a otra era de 20 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, tengo 110 menos 40, tengo 70 dividido en 20, ¿qué me queda? 3,5. ¿Sí? Y acá me va a quedar, ¿qué cosa? Radianes por segundo cuadrado. Eso es lo que me queda acá. Sí, porque... O sea, que lo cambiamos por aceleración entonces. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah. Aceleración. Porque si fuese velocidad angular media, yo ya teniendo dos velocidades, lo que tengo que hacer sería sumar y luego dividir en dos, porque así se calcula una media. O se divide en la cantidad de datos que se sumen. ¿Entiendes? Sí. Eso sería. Y en realidad el problema está mal. Es aceleración angular media. ¿Sí? En realidad no son complicados. En la clase que viene veremos cómo resolver los otros, que sí tienen un poco más de complicación, porque ya tenemos que ver momentos, ¿sí? Ok. Mientras vamos resolviendo eso. ¿Sería el próximo viernes? El próximo viernes exactamente, porque no tuvimos la clase pasada. A la misma hora, y usan el mismo link, ¿sí? Ok. Bien, chicos, un placer. Bueno, Bueno, gracias, profe. neta, espero que Nos hayan vemos. entendido. Cualquier duda me avisan, ¿sí? Bueno, buen fin de. Bueno, buen fin de para todos igual. Nos Nos vemos. vemos. Bien. Chao, profe.